Ariel Arnaldo Ortega. Si bien su primer nombre en realidad es Arnaldo, es más conocido como el Burrito, o directamente como el Burro. Este apodo lo heredó de su padre, el Burro original, aunque en su pueblo sigue siendo simplemente el Chango. Nació en Ledesma, provincia de Jujuy, el 4 de marzo de 1974. Comenzó jugando en el equipo de su pueblo, Atlético Ledesma, donde debutó con solo 14 años contra gente que hasta lo triplicaba en edad. En un partido contra su clásico rival, Sportivo Alberdi, un empate les daba a los dos clubes la clasificación en la siguiente fase. Por lo tanto, los jugadores de ambos equipos habían arreglado la igualdad que favorecía a todos. A poco del final, Ortega entró para jugar los últimos minutos y sin estar enterado de nada definió el clásico con un golazo. Y entro faltando 10 minutos y yo veía que el partido se jugaba en la mitad de la cancha, lo tiraban afuera. Salen pelotazos así de tipo de contragolpe, me sale el defensor, pasa el largo, me sale el arquero y mete el gol, ¿viste? Y no me venía a abrazar a nadie, ¿viste? ¿Te diste vuelta y no había nadie? Me di vuelta y nada, vino uno y me hizo así la cabeza, y yo terminé el partido y todas las puteadas, ¿viste? Qué raro, no tenía nada, claro, qué raro. Y después me salté uno, che, boludo, ¿qué cara te mandaste? ¿Por qué? Le digo, el partido estaba todo arreglado. En 1991 consiguió que lo probaran en Boca e Independiente, pero Ortega aceptaba viajar a Buenos Aires con la condición de solo jugar en el club del cual era hincha, River. El Chango de Ledesma finalmente viajó a sus 15 años a Buenos Aires para, según una carta que guarda su madre, jugar en River y en la selección. Obviamente fue fichado inmediatamente en River y en menos de un año debutó en primera el 14 de diciembre de 1991 en un partido ante Platense. Además también sumaría su primer título como jugador porque ese River era campeón del torneo Apertura. El 5 de julio de 1992 consiguió su primer gol en primera ante Quilmes. Ingresa al área Silvani, atención con esta, Silvani que se acomoda, Silvani que quiere, hasta el fondo, el toque al medio, le queda Ortega, ¡gol! ¡Gol de River! Con una justeza impecable del pibe Ortega. En 1994 logró su segundo título al ser campeón del torneo Apertura 93, que finalizó entrado el nuevo año. Además, en diciembre de aquel 1993, debutó en la selección mayor en un partido amistoso ante Alemania, disputado en los Estados Unidos. Y también para Estados Unidos se ganó el pasaje al Mundial 94 después de una actuación consagratoria contra Boca en la Bombonera en abril de ese año. Se viene Orteguita, atención Orteguita, golazo. Se viene, señoras y señores, Orteguita. Se va Diego. Al Burrito le tocó reemplazar a Maradona en el partido debut contra Grecia, en lo que sería su primera participación en mundiales. Además se dio el lujo de no ir a entrenar en plena Copa del Mundo. En 24 yo estaba en la habitación con él, el profe Echeverría, un fenómeno, y era de hacer broma, y bueno, el día anterior del entrenamiento dije, bueno, mañana el que quiera venir a entrenar, que venga, digamos, ¿viste? Claro. Y se reían todos, y yo me la tomé a pecho, digamos, ¿viste? Claro, y estaba bien, Hernán dice, vamos a entrenar. No, le digo, si el profe... Dio libre, que hagamos lo que queramos. ¿Te imaginás? Estaba Maradona, y entrenaron, ¿viste? Yo me quedé en la habitación, ¿te imaginás? Me quedé en la habitación y viene el profe, ¿viste? ¿Qué te pasa vos, pendejo? Y le digo, nada, ¿por qué no fuiste a entrenar? Le digo, si usted dijo que el que quería ir, que vaya. Pero anda, pendejo, me llevó a entrenar solo. Con el Diego fuera del Mundial, Ortega ocupó su lugar en el partido con Rumania y fue el heredero de la camiseta 10 de la selección argentina durante años. Mientras tanto, el Burrito seguía cosechando títulos en River y fue campeón invicto del torneo Apertura 94. Marcelito Gallardo, señoras y señores, Cortis, ahorita Ortega habilitado, Ortega, gol. Su mayor momento de gloria con la camiseta de River llegaría en 1996 al ser campeón de América levantando la Copa Libertadores. Pero un remate que pegó en el travesaño le impidió ser también campeón del mundo en la final de la Copa Intercontinental ante Juventus.
Al volver de Japón, le hizo este gol a Ferro. Ortega pasó, sigue Ortega. Y 3 días después se negó a salir de la cancha cuando Ramón Díaz quiso sacarlo porque a River le habían echado al arquero y estaba obligado a hacer un cambio. Ortega lo mandó cagar a Ramón y ante la negativa del burrito, el que finalmente salió del campo de juego fue Montserrat. Como respuesta, minutos más tarde, Ortega definió el partido con otro golazo. Orteguita. Con ese nivel superlativo del 10, River también fue campeón de aquel torneo Apertura 96. A comienzos de 1997 se despidió por primera vez de River. Fue para partir al Valencia, que compró su pase en $12 millones. Su debut no pudo ser mejor, convirtiéndole 2 goles al Sevilla. Pero con la salida del club de Valdano y la llegada de Ranieri, todo empezaría a cambiar. El DT italiano le prometía a Ortega titularidad y después no lo ponía, por lo que el burrito lo trató públicamente de mentiroso y se fue todo al Joraca. Vino Ranieri, sacó casi a todos los jugadores, armó su equipo y a mí me decía que me quería, que iba a jugar y qué sé yo, y no me ponía ni entre los suplentes ni nada. Así que después un día, bueno, lo reputié y salté porque quería jugar al fútbol. ¿Lo repudiaste? Sí, lo reputié. ¿Qué le dijiste? No, en realidad fue que me hicieron una nota de acá, de Clarín creo que fue, y allá está el diario Super, que cuando vos entras al vestuario siempre están arriba de la heladera que había. Y en la tapa decía, Ranieri es un mentiroso. Todos leyendo el diario. Y entró él y me dice, ¿vos dijiste eso? Sí, claro que dije eso. Le digo. Y la verdad, le digo, bueno, conmigo no vas a jugar, y entramos reputeando, yo lo reputié y se pudrió todo y chao. Ranieri le contestó diciendo que era un vago porque entrenaba menos que los compañeros y vivía cansado. Una semana después de este conflicto, Ortega ingresó en el segundo tiempo ante el Barcelona y después de ir perdiendo 3-0, el Valencia ganó 4-3 con un gol del burrito en el último minuto y además se fue expulsado. Mientras tanto, llegaba el momento de disputar su segundo mundial en Francia 98. Ortega era la figura de la selección argentina, le había hecho 2 goles a Jamaica y después de romperla contra Inglaterra, se estaba convirtiendo en uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo. Pero en el partido de cuartos de final ante Holanda, después de un dudoso penal no cobrado, Ortega se levantó del suelo ante un Van der Sar que lo estaba puteando por haberse tirado y no tuvo la mejor idea que meterle un cabezazo al arquero. Ortega fue expulsado y minutos después Argentina fue eliminado al perder sobre la hora con Holanda. Después del Mundial pasó a Sampdoria de Italia y entre otros golazos hizo este ante Inter con su marca registrada picando la pelota. El año siguiente pasó un Parma lleno de argentinos donde ganó la Supercopa de Italia. Pero de todas maneras Ortega ya no quería estar en Europa y quería pegar la vuelta a Argentina. Entonces, así fue como en el año 2000, con solo 26 años, volvió al club de sus amores, River. El regreso fue una recordada tarde ante Rosario Central, donde Ortega hizo lo que quiso y River ganó 4-1. Su segunda etapa en Núñez duró solo 2 años, donde fue campeón del torneo Clausura 2002. En ese año jugó su tercer y último mundial, en el que seguía siendo un indiscutido en la selección de Bielsa, pero todo terminó en un inesperado fracaso al quedar eliminado en la primera ronda. Después del mundial fue transferido al Fenerbahçe de Turquía, aunque Ortega no estaba muy convencido. A mitad de temporada, tras jugar un partido amistoso con la selección, en marzo del 2003, Ortega decidió no volver nunca más a Turquía, porque nunca se había adaptado al país. Los turcos reclamaron a la FIFA y el burro, que tenía contrato hasta junio del 2006, fue inhabilitado para jugar con otro equipo, por lo cual en noviembre del 2003 anunció que se retiraba del fútbol con solo 29 años. Pero en el 2004, una gestión de Julio Grondona le dio la razón a su anillo y Ortega pudo volver a jugar en Argentina. No fue en River, sino que el burrito se convirtió en el flamante refuerzo de Newell's para disputar el Apertura. El burrito enganchó a Ortega, qué golazo de Ortega. ¡Gol! ¡Gol!
En su primer torneo con el equipo rosarino, Ortega fue campeón de la mano de un viejo y conocido como el Tolo Gallego, que estaba a cargo del primer equipo y se metió rápido también en el corazón de los hinchas leprosos. Después de varias idas y vueltas acerca de su transferencia, volvió a River en el 2006 dirigido por el DT que lo hizo debutar en primera y lo llevó al Mundial de Francia, Daniel Passarella. Si bien su magia seguía intacta, sus problemas personales y una creciente adicción al alcohol que se hizo pública comenzaron a jugarle en contra, faltando entrenamientos y siendo marginado muchas veces del primer equipo. En el 2008 logró su último título en River al ser campeón del torneo Clausura. Ortega, que venía siendo relegado por Simeone, fue jugador clave en las últimas fechas para darle el campeonato al millonario. Pero antes del último partido ante Banfield, donde se celebraba el título, y después de una nueva recaída, el Cholo limpió a Ortega del plantel y el burrito no se lo perdonó nunca. A mí me dolió porque fue como una traición, digamos, porque tranquilamente ya habíamos salido campeón hace una semana. Tranquilamente podría haber ido a jugar 2 minutos ese partido, entrar, salir y chao, te vas de River y listo, se terminó. Yo siempre me manejé de esa forma. Pero bueno, hay gente que se cree más importante que el club, que se creen más importante que el fútbol, pero bueno, son así. Relegado de River, tuvo que irse un año de préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza, donde fue a disputar el Nacional B, y cuando Simeone ya no era DT del millonario, pudo volver en el año 2009. Donde entregó sus últimas pinceladas de fútbol con la banda. El pelotazo para Ortega, ahora nunca, Orteguita, hacelo, Orteguita, vos sos de hacerlo. En el año 2010, con Maradona como DT, Ortega fue convocado a la selección para disputar su último partido con la selección argentina en un amistoso ante Haití. A fines de ese mismo año, Passarella, que ahora era el presidente de River, mandó echarlo del club mediante JJ López como producto de una medida disciplinaria. La decisión que tomé con respecto a Ariel, que le comuniqué a él, nada más que es un problema deportivo y de disciplina y que no quería contar con él para el próximo torneo y que estaba en libertad de hacer lo que a él le pareciera. De River se fue cedido a All Boys, donde jugó su último torneo en primera y la siguiente temporada jugó en Defensores de Belgrano, equipo de la B Metropolitana, donde se retiró del fútbol profesional en el 2012. El 13 de julio del 2013, el burrito Ortega se puso la camiseta de River por última vez, donde se despidió del fútbol ante un monumental repleto de hinchas que le brindaron el merecido homenaje a su ídolo. Tenía pensado decir 1000 cosas, pero la verdad que lo único que se me viene a la cabeza en este momento, agradecerle a todos ustedes, porque sin ustedes esto no se hubiese logrado, así que muchísimas gracias y gracias a Dios por hacerme hincha de River. Ahí la peleó, Belucci la sirvió, Zapata lo definió. Para que pase Ortega, la adelantó y escapó, qué bárbaro, Chango, a cero y me muero, Chango la tiró por arriba.